a un paciente, ella está ahí, entonces trate usted de llamarla y ser parte de sus pacientes por el lado bueno antes de que le sucedan cosas malas. Doctora, bienvenida al programa, la doctora Lizelot Tavares Mejía, hablando de salud, mírala ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de la hipertensión. Lo que usted debe saber acerca de la hipertensión arterial, que realmente es una de las enfermedades que abarca muchos de nuestros pacientes. Quizá una de las enfermedades que más abarca la población es la hipertensión arterial, que no es más que una enfermedad crónica no transmisible y que por lo tanto hay que prestarle bastante atención. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Qué podemos hacer ya que tenemos hipertensión arterial? En las estadísticas se está viendo ahora que jóvenes de 20, 30 años están desarrollando hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando anteriormente solamente podíamos ver este tipo de enfermedades en personas ya en la edad adulta a partir de los 45 años de edad, 60 años y así. Y ahora podemos ver que jóvenes entre 20 y 30 años están padeciendo esta afección que realmente trae consigo otras consecuencias en la salud. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, para explicarlo de una manera simple y que usted pueda entenderme, el corazón bombea sangre a cierta presión. Entonces, cuando hay hipertensión, esa presión con la que el corazón bombea sangre está elevada. El número normal sería el que usted siempre escucha, 120/80, 12/8. Esa es la presión normal. Ya cuando tenemos entonces un exceso o un aumento de este número, y por ejemplo por encima algunas guías, las guías estadounidenses o americanas, dicen que una persona que tiene la presión en 130/80, podemos hablar que está en prehipertensión o que está padeciendo hipertensión. Mientras que las guías europeas mencionan que una persona con una presión entre 140/80 está presentando hipertensión. Pero como vemos aquí en esta imagen, hay ciertos estudios que usted debe de hacerse. Obviamente, por una vez que usted se toma la presión y la tenga un poco elevada, no significa que usted esté cursando con la enfermedad, pero sí debe de tomarlo en cuenta para hacerse su chequeo con un especialista del área de cardiología, para que éste entonces le indique a usted y le dé un diagnóstico certero de si usted está padeciendo hipertensión o no. Pero para que usted tenga una alerta, inmediatamente usted vea que la presión está por encima de los 130/80 o 140/80, entonces ya usted debería tomar en cuenta hacerse su chequeo para poder evitar un desarrollo crónico de esta enfermedad. Tenemos también, ¿por qué hay que prestarle tanta atención a la hipertensión? Muchos de los pacientes no se dan cuenta de que tienen hipertensión arterial. Es llamada la enfermedad que mata silenciosamente, ya que el paciente normalmente cuando va a la emergencia es ya cuando ésta está detonada de una forma que está provocando o un derrame o un infarto. Entonces la persona pudo haber tenido latente la hipertensión durante 10 años y nunca lo supo ya de una manera alarmante que puso en riesgo su vida, y por lo tanto por esta parte hay que prestar bastante atención y siempre hacerse sus chequeos porque es de manera silenciosa. Uno de los síntomas que puede presentar el paciente es que va a presentar cefalea, va a presentar mareos, pueden tener náuseas, pero ya como le dije, estos síntomas normalmente se presentan cuando ya la presión está sumamente elevada y el paciente está dirigiéndose a una emergencia o está cursando algún infarto o está cursando alguna situación delicada de salud. Es decir, que es silenciosa y por lo tanto debemos de siempre hacer nuestros chequeos para poder tener un control de la misma. ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque la hipertensión va a provocar otras situaciones. Dijimos que mientras tanto usted no siente nada si tiene una hipertensión. Está normal, pero sus órganos se van deteriorando. Es decir, usted puede sufrir otras enfermedades cardiovasculares, además de que se puede afectar su función renal, se puede sufrir un accidente cerebrovascular, puede sufrir infartos, puede tener una insuficiencia venosa. Hay otras cosas más que se pueden añadir a lo que es tener una hipertensión arterial y por lo tanto debemos prestarle bastante atención. Una de las preguntas que me preguntan los pacientes siempre es
Entonces, doctora, si me he tomado la presión y la tengo elevada, significa, ¿cómo sé que soy hipertenso? ¿Soy hipertenso o no? Si la tengo elevada, como le había dicho ya, es una alerta. Usted debe de ir a hacerse un examen, ya sea con un Holter, con un especialista en cardiología, para entonces determinar y darle un diagnóstico de si usted es o no hipertenso. Pero los signos de alerta son estos: si sufre cefalea, si sufre náuseas, y se ha tomado la presión y esta está elevada y usted se la ha tomado de una manera calmada, porque normalmente vemos que el paciente, si se toma una presión luego de una actividad estresante, esta va a salir elevada. La mejor hora para tomarse la presión sería cuando usted se levanta en la mañana, que está calmado y relajado, o cuando ya se va a acostar, ya luego de que se ha tomado un descanso en la casa, para que entonces ahí podamos ver cómo estaría su presión, si normal o no. ¿Cuál es la mejor presión arterial? Dicen los libros, dicen 120/80, pero hay una presión basal que es la que maneja cada individuo por individual, o sea, cada ser humano individualmente. Si usted tiene una presión, por ejemplo, la doctora maneja una presión baja, una presión entre 90 a 60, pero esa es la presión con la cual yo puedo subsistir sin presentar ningún tipo de síntomas o alguna afección. No tengo mareos, no tengo ninguna dificultad y puedo sobrevivir con esta presión. Ahora, su presión debe ser con la que usted se maneje de manera normal y no tenga afección a ningún otro tipo de órgano, porque hay personas que manejan presiones diferentes fuera de lo que es lo normal, y para ellos eso es lo normal, como en el caso mío, por ejemplo. También algo muy importante que tenemos que saber es, ya luego de que entonces yo he identificado que tengo estoy padeciendo hipertensión arterial, ¿qué fue lo que me causó esta presión? O sea, ¿por qué al final terminé padeciendo hipertensión arterial? Uno de los factores, hay varios factores, entre los cuales podemos identificar la parte hereditaria. Si algún familiar suyo, su padre o su madre, ha padecido hipertensión arterial, entonces usted lo tiene ya en los genes. Pero esto no significa que usted va a desarrollarla. Hay otros factores que se tienen que añadir, 2 factores más. Deben de ser 2 o 3 factores para poder desarrollar lo que es la enfermedad. Entonces, a esto podemos agregar el sedentarismo, el tabaquismo. El sedentarismo es no tener ningún tipo de actividad física, no hacer ejercicio, vivir 8 y 12 horas sentado en un trabajo de oficina, sin ningún tipo de actividad, de deporte. Eso es el sedentarismo. El tabaquismo, entonces, es la segunda causa de muerte de factores que usted puede revertir. Entonces, añadido a la hipertensión, que es la primera causa de muerte por factores que usted puede prevenir, entonces significa que el tabaquismo es una de las causas que también va a producir hipertensión. Añadido a esto, también tenemos la parte del alcohol, tenemos la mala alimentación o una dieta no saludable, rica en procesados, grasas, frituras, y alta en sal, alto consumo de sal, que en nuestro país, ustedes saben bien, que al dominicano le encanta la comida subida de sal. Ellos aquí, si viene una persona extranjera y prueba nuestra comida, va a identificar inmediatamente que la comida está salada o está subida de sal. Entonces, hay que evitar esos factores para poder prevenir lo que es la hipertensión arterial. Entonces, viendo esta parte, luego de que el paciente ha diagnosticado su enfermedad, ha diagnosticado que tiene una hipertensión, tenemos que también entender que puede ser crónica o puede ser que esté pasando por una situación que le haya detonado la hipertensión. Y cuando el paciente entonces resuelve esa situación, ya sea una situación emocional, sea que tuvo alguna situación emocional que le aumentó su presión o una situación de estrés, eso puede detonar un aumento de la presión. Pero no significa que el paciente que esté cursando con una cronicidad o que tenga latente la enfermedad de manera permanente, sino que simplemente al revertir esa situación puede volver otra vez su presión a la normalidad. Y ya entonces tenemos la otra parte, que es la persona que sufre de hipertensión crónica ya diagnosticada y que por lo tanto la va a sufrir de manera crónica y permanente, no porque se haya añadido alguna circunstancia externa. Bien, viendo estos dos casos,
vamos a la parte de que si ya tengo la hipertensión, entonces, ¿cuál es la manera para yo poder revertirla? ¿Se puede revertir? Por supuesto que sí. Yo tengo pacientes en la consulta que son referidos de cardiología, referidos de medicina interna, que ni siquiera están tomando medicamentos ya, porque han revertido la enfermedad. No significa que la enfermedad se haya desaparecido. La enfermedad sigue ahí, pero está guardada, esperando a que si usted se acerca a los factores que la producen, ella otra vez va a salir latente. Pero mientras usted la tenga controlada, por lo que le voy a decir ahora, evitando los factores, entonces ahí podemos ver que está controlada y que va a estar guardada en el closet mientras tanto. Bien, entonces, ¿cuáles son las cosas que yo debo de hacer luego de que tengo hipertensión? Muchos de los pacientes se creen que porque están tomando una pastilla van a tener la presión controlada y que no hay ningún tipo de problema. Yo me tomo mi pastilla diariamente y se acabó el problema. Y realmente no es así. Es decir, el medicamento no va a curar la enfermedad. El medicamento lo que va a hacer es que le va a dar un poco de control a la enfermedad. Pero el primer paso para mantener una presión adecuada y revertir la hipertensión arterial es una dieta saludable combinada con actividad física. Esto es lo primero. Con simplemente hacer esto, usted ni siquiera necesita tomar medicina, a menos de que tenga una hipertensión muy descontrolada que necesite ayuda de un medicamento. Y el segundo paso sería añadir entonces un medicamento que le facilite, pero como coayudante, no que ese es el tratamiento principal. Bien, entonces dentro de este primer paso, que es una buena alimentación y la actividad física, ¿cuál es la dieta que yo como hipertenso debería llevar a cabo para yo poder mantener una presión regulada y normal? La dieta mediterránea, que es la dieta que llevan la mayoría de los europeos, que es una dieta que consta de 5 porciones de verduras en el día, ya sea 2 ensaladas puras, natural, fresca, y 2 o 3 porciones de fruta en el día, evitando las frituras y agregarle sal a la comida. Es decir, debe de disminuir el consumo de sal al mínimo. Los alimentos de por sí tienen sal. Los víveres, todos los alimentos tienen sodio. La mayoría de ellos tienen sodio, tienen su propia porción de sodio. Pero nosotros le agregamos aparte más sodio, más sal. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la presión, y más cuando usted ya sufre de presión. Entonces lo ideal es que no le añada sal a la comida. Y si le va a añadir, el máximo que debe de hacer es una cucharadita de café. Ese es el máximo en el día completo. Es decir, que solamente esa es la porción que yo puedo añadir a las comidas. Una cucharadita de café por día, que para muchos sería casi imposible, ya que he visto que cuando cocinamos la habichuela, por ejemplo, le echan hasta un cucharón o una cuchara normal de sal. Y eso ya tiene ahí 3 cucharaditas de café. Imagínese usted, solamente en la ensalada, en la habichuela que se cocina en la comida dominicana. Por lo que hay que disminuir el consumo de sal al mínimo y tener una dieta rica en verduras, rica en frutas, y disminuir lo que son las grasas también y evitar los procesados. Eso sería una dieta mediterránea normal. Mientras más natural el alimento, mejor. Ya la otra parte sería actividad física. La actividad física debería ser mínimo 30 minutos. Diariamente sería lo ideal. Si usted no lo puede hacer diario, pues entonces mínimo 3 veces por semana para poder disminuir la presión arterial. Otro punto también, otra recomendación dentro del tratamiento no farmacológico sería, si usted está obeso, disminuir su peso. ¿Cuánto que debería disminuir mi peso? Por cada 10 kilos que usted rebaje, va a disminuir 20 milímetros de mercurio de presión arterial. ¿Usted puede ver esto? 20 milímetros de mercurio. Es decir, que si usted tiene la presión en 160, con 10 kilos que usted rebaje, va a disminuir 20 de ese 160. Ahí va a tener la presión en 130, ¿verdad? Entonces, en 140, perdón. Entonces, vemos que de esta forma usted puede adquirir los beneficios sin tener que tomar algún tipo de medicina. Evitando también, lo próximo sería el tabaquismo. Si usted fuma,
lo ideal es que vaya disminuyendo el cigarrillo, vaya disminuyendo el tabaco, vaya disminuyéndolo día por día hasta que ya termine de fumar, porque como le dije anteriormente, es uno de los factores que va de la mano con la hipertensión, al igual que el alcohol. Yo sé que el dominicano cada fin de semana tiene que tomarse su 2 o 3, 5 cervezas y así por el estilo. Lo entendemos, pero trate de que sea lo mínimo, una cerveza, no pase de... Trate de que sea el mínimo. No le voy a decir que no tome. Lo ideal es que no tome, porque hasta la ley del alcohol lo dice, que es perjudicial para la salud. Pero ya que trate de que sea el mínimo de alcohol por semana. Otra parte importante sería el estrés, que es un detonante también para aumentar la presión arterial. Hay que tratar de vivir de manera relajada, encontrarse con el Señor, entregarle nuestras cargas a Dios y tratar de vivir sin estrés, porque ya que esto es uno de los factores que va a predisponer a una presión arterial elevada. El ejercicio de por sí, cuando hacemos ejercicio, en el momento que nos ejercitamos, aumenta la presión, pero inmediatamente cuando usted se relaja, después de terminar el ejercicio, este va a disminuir la presión arterial. Así que siguiendo cada uno de estos pasos rigurosamente, le aseguro, con pruebas de pacientes que ya he tenido, que usted va a ir disminuyendo la presión arterial sin tener que tomar medicina. Ya su especialista cardiólogo le puede agregar como coayudante algún tipo de medicina, pero si usted hace todas estas recomendaciones, lentamente le van a ir disminuyendo los miligramos de esa pastilla hasta que ya usted no tenga que tomar ninguna, si sigue las recomendaciones que le hemos dado esta tarde. Bien, hasta aquí la parte de hoy. Creo que no sé si tienen preguntas. Recuerden que estamos aquí hablando de la salud y nos vemos aquí lunes, miércoles y viernes en la sección de salud del programa. Pueden comunicarse al número 809-893-6522 para citas. Recuerden que aceptamos todos los seguros médicos y que estamos en Santiago y en Puerto Plata para ayudarles a mejorar su salud integral y su belleza corporal en las áreas de nutriología clínica, diabetología, obesología y medicina estética y antienvejecimiento. Ha sido todo por hoy. Buenas tardes y continuamos con el programa.